Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta noche les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Amigos, los saludo a todos. Les estoy muy agradecido por los comentarios y les digo, en la tarde de hoy he revisado aproximadamente los informes de más o menos 200 plataformas informativas sobre lo que ocurrió en el día de hoy en Kherson. No encontré una plataforma que tuviese un informe similar o igual a otra. En su mayoría, los informes indicaban de que prácticamente en el día de hoy ya la guerra la ganó Zelensky. Y yo me pregunto, este hombre, comediante, dramaturgo, estudiante de teatro y que actuó como actor en obras de teatro también, él sabe lo que está ocurriendo en el día de hoy. Es la visita de la Organización Internacional de Energía Atómica a Zaporizhia. Hoy vi una imagen de los miembros de esta organización, todos uniformados y frente a las cámaras. Parecía el grupo de los Ghostbusters. ¿Ustedes se acuerdan de este grupo de cazafantasmas? Me dio la impresión de tener mucho parecido. Y como en esta foto que rodó por internet en el día de hoy, se mostraban como los redentores, los salvadores de la situación de esta planta nuclear, como cuando efectivamente llegaban los Ghostbusters, los cazafantasmas, que los amigos de la época mía pues se acuerdan de este programa de televisión. Pero más que una estrategia propagandística de parte de Zelensky, es una nueva estrategia de tratar mediáticamente de ganarle la guerra a los rusos. Pero es que los rusos están allá en la zona de combate. Los rusos, si mal no estoy, desde comienzos de la guerra, tomaron la decisión de controlar Kherson, de apoderarse de Kherson, sin mucho disparo, sin muchos misiles, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en Severodonetsk, en Mariupol, tierra arrasada, desolación total. Aquí en Kherson ocurrió todo lo contrario, que es un territorio cerca a Crimea. A propósito, y antes de que se me olvide, hoy en las noticias, uno de estas plataformas informaba textualmente, los soldados ucranianos en el día de hoy derribaron todos los puentes sobre el río Dnieper, que aquí ven el río, y si ustedes se pueden a investigar, este puente, la Antonivka, que ustedes ven acá en pantalla, aquí lo pueden ver como se ve en Google. Este puente tiene unos huecos anteriores. Ahí está la zona de Kherson, arriba de Crimea, pero ese puente no ha sido derribado. Inclusive en el día de hoy, los rusos han armado pontones para atravesar el río. Algunos de estos pontones los han conectado a lanchas que igual llevan equipo de un lado a otro del río, porque este río divide el país, occidente, oriente, y los rusos controlan tanto porción occidental del río como oriental hasta Zaporizhia, que está bajo el control de los rusos en el día de hoy. Ahora, en época de derrumbes en carreteras, por ejemplo, en mi país, los seres humanos transportan en unos días toneladas de alimentos y toneladas de mercancía. ¿Acaso este puente o los otros son la única forma de llegar de un lado a otro? Este río, el Dnieper, tiene lugares donde es más estrecho el caudal que en otros. Esta idea que quiere vender Zelensky de que la situación como se encuentran las tropas rusas en Kherson es similar a como se encontraban sus tropas al interior de la planta de acero de Azovstal, no es cierto. Esta ecuación no me da. No se puede relacionar
lo mismo de esta tropa de Ucrania ya guardados bajo tierra sin poder salir, sin poder recibir alimentos a un lugar extenso, amplio como es la zona de Kherson. Hoy el comunicado o el informe de parte del gobierno de Zelensky es que están arrasando, están llevándose por delante a los rusos, cuando hay otro informe en el que se habla de 1.500 soldados de Ucrania que en el día de hoy han perdido su vida. Ahora, en estos informes que yo leí tantos en el día de hoy, hay uno que me pareció curioso, que dice, en el día de hoy, gran victoria para las tropas ucranianas. Hoy avanzaron entre 5 y 6 kilómetros al interior de territorio controlado por los rusos. Ahora, ¿cómo así que en época de guerra el triunfo es en kilómetros? El triunfo es en poblaciones controladas, en ciudades bajo control de las tropas enemigas. Y no he visto las banderas de Ucrania en Kherson en el día de hoy, en ninguno de estos informes. Tampoco las he visto en Crimea. Esto es una estrategia de parte de Zelensky para utilizar esa noticia al día de hoy que es viral, que es la llegada de esta organización a esta planta nuclear, para que el mundo entero vea cómo las tropas de Ucrania se están apoderando de Kherson. ¿Será que Zelensky va o piensa que él va a ganar la guerra utilizando el arte del teatro, de lo que él estudió para ser actor? Miren, una vez más, queda demostrado cómo esto sí realmente es un operativo especial de parte de Rusia, no como muchos hablan de una guerra, porque en ese discurso del Día de la Victoria estábamos esperando que Putin hablara del comienzo de la guerra. En la guerra de Irak, por ejemplo, en los primeros 45 días, Estados Unidos lanzó contra Irán más de 10.000 misiles que acabaron con la vida en 45 días de más de 300.000 no combatientes en Irak. Aquí, ayúdenme, ¿cuántos días va la guerra en Ucrania? ¿Cuántos meses? 6 meses va la guerra en Ucrania. Menos de 6.000 no combatientes civiles han perdido la vida. Miren el contraste. Esto es un operativo especial quirúrgico en el cual, con este ejemplo que les acabo de dar, queda demostrado cómo la intención de Vladimir Putin no es la de atacar a la población civil. Y los puentes sobre este río no han sido derribados. Y los ucranianos sí han perdido 1.500 soldados de sus tropas, de su tropa. Pero hoy en día quieren venderle al mundo la idea de que Ucrania está ganando esta guerra porque han intensificado sus ataques con artillería en la zona de Kherson. Porque es que Zelensky sabe la gran importancia que tiene apoderarse nuevamente de Crimea. Algo que los habitantes que en la época en que hubo el referéndum en Crimea en el 2014, gran parte de la población que sí está a favor de ser anexada con Rusia, también están muy interesados en brindar información a los rusos sobre cualquier operativo que quiera hacer Zelensky con el uso de estas fuerzas especiales, guerrilleras, que han sido utilizadas últimamente. Obviamente que el tema de Kherson es un tema simbólico. Zelensky quiere entregarle en bandeja de plata este gran triunfo a sus tropas, a la población, triunfo que no va a ocurrir. ¿Y por qué Zelensky está tan interesado en apoderarse de Kherson? Porque muy pronto y antes del mes de septiembre, del inicio de septiembre, se inician los referéndums en todos los territorios bajo control de Rusia, que desde ya les están inculcando, les están tratando de convencer de que usen o tomen el pasaporte de Rusia, de que empiecen a usar el rublo como moneda y no la moneda de Ucrania. Zelensky está aterrado. Zelensky está
utilizando prácticamente sus últimas balas, sus últimas reservas, apoderándose del tema mediático de la planta nuclear de Zaporizhia para mostrarle al mundo occidental que él está en capacidad de apoderarse de Kherson. Hoy en día, la táctica de parte de Rusia es muy clara, como lo esbozaron a comienzos de la guerra. Putin y sus fuerzas armadas y su inteligencia están más interesadas en atacar, destruir, desnazificar, desmilitarizar, acabando y destruyendo a fuerzas de combate, a soldados, hombres y mujeres, que en atacar puntos de munición, que en atacar misiles o atacar puestos de control. Esto es una estrategia que lo demostró Rusia en el día de hoy. 1.500 soldados de Ucrania perdieron la vida en el día de hoy. Y los famosos HIMARS que enviaban los Estados Unidos, los demócratas, a Ucrania para que se defendiera Ucrania. Esos mismos HIMARS no están siendo utilizados para la defensa, sino para el ataque. Y son tan inefectivos estos HIMARS que lo único que han podido lograr es hacerle unos huequitos allá a este puente que ustedes ven en pantalla, el puente de Antonivka, que es un símbolo de la resistencia de los rusos en Kherson. Y me pregunto, con este poderío de estos HIMARS y el poderío de las fuerzas ucranianas con ayuda de más de 25 países, así sea simbólicamente, ¿cómo no han podido destruir este puente? Es que esta guerra, el presidente Zelensky debe saber que no se gana solamente con discursos o con trucos de teatro. Esta guerra se gana controlando territorio. ¿Cuándo vamos a ver estas poblaciones en Kherson, en Crimea, con banderas de Ucrania? Porque ya vamos para el 7º mes. Hoy en día, esto que estamos viendo en el día de hoy ha sido un truco de parte del gobierno Zelensky para hacerle creer al mundo que ellos están en capacidad de retomar control de Kherson, de retomar control de Crimea. Y esto no es cierto, porque mientras él intenta tomar control de Kherson, Rusia ya sabe que tiene dos frentes. Tiene el frente oriental de Donbass y tiene el frente de Kherson. Es que quien tenga el control de Kherson, como son los rusos actualmente, tiene prácticamente el control de la economía de Ucrania, el corazón de la economía de Ucrania, y no solamente en lo que respecta al tema agrícola, sino que en lo que respecta al control de los puertos sobre el Mar Negro, que tiene mucho que ver con la salida y la exportación del grano de Ucrania a todo el mundo. Y claro, Turquía debe estar muy interesada en que Ucrania controle nuevamente Crimea y Kherson, para luego Turquía tratar de apoderarse del control de todos estos puertos. Pero ¿saben qué creo yo? Que como respuesta a esta estrategia del mundo occidental de continuar enviando tanto equipo a Ucrania, que muy pronto vamos a ver banderas de Ucrania en Transnistria, de Rusia, perdón, en Transnistria, y el control total de todos los puertos sobre el Mar Negro. Ese clamor del presidente Zelensky que quiere controlar el Mar Negro y el Mar de Azov, eso es una quimera, es un sueño. Cada día, con esta política del gobierno de Ucrania, el mundo occidental está perdiendo más dinero, más equipos, está incrementando el dolor que van a sentir las poblaciones europeas en el próximo invierno. Esto que estamos viendo prácticamente en vivo y en directo es un hombre obstinado, un hombre que solamente cree en un formato de solución, y un hombre que tiene a su población entre la espada y la pared. Buen intento, presidente Zelensky, el utilizar el tema de la Organización
Internacional de la Energía Atómica que llegó hoy a Zaporizhia para lograr más apoyo y para demostrar que tiene poder de conquistar Kherson. Buen intento, pero esto resultó en la pérdida de 1.500 soldados de la fuerza ucraniana. Y para acabar de ajustar, todavía no hay un informe de parte del gobierno de Zelensky asegurándole al mundo que esta gente de esta organización de la energía atómica van a poder llegar sanos y salvos a la planta sin que sea atacada la planta. No se sabe los ataques de quién son, pero esta fue la noticia del día de hoy. Otra falsa bandera, pero esa es nuestra labor, tratar de mostrarles a ustedes la verdad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Muchas gracias por participar y los espero mañana con nueva energía y nueva información.